Finalmente, 8. Si en una sociedad se instituyera una pirámide del poder en la que el control político y económico estuviese en manos de muy pocos, podría desencadenarse un gobierno militarista, un sistema democrático, un achoramiento total, una actitud arribista. Si se trata de manos de muy pocos es porque hay una rigidez social, y si hay rigidez social, achoramiento o arribismo, arribismo, una actitud arribista. Vamos de inmediato con el texto número 2, ¿Cómo están relacionados los conceptos de mecanismo y enunciado legal? John Elster ha afirmado que el antónimo de un mecanismo es una ley científica. O sea, es como que están divorciados, ¿no? El mecanismo es ajeno a la ley científica en esta lógica de John Elster. En consecuencia, según Elster, las explicaciones que invocan mecanismos reemplazarían las explicaciones que invocan enunciados legales. A mi juicio, se trata de una opinión equivocada. No es lo que se señala aquí, claramente. Elster parece haberse dejado confundir por su examen de solo unos pocos casos de dos tipos. Mecanismos conocidos como leyes desconocidas, o sea, hay una ocurrencia de mecanismos que la gente conoce, pero que no se corresponde con leyes conocidas, y leyes conocidas con mecanismos subyacentes desconocidos. Pero el hecho de que las leyes mecanísmicas correspondientes sean desconocidas en ciertos casos, en la mayoría, por cierto, no prueba que no existan. Los mecanismos sin leyes concebibles se llaman milagros. Tomás de Aquino, por ejemplo, sostenía que el Espíritu Santo injerta el alma en el embrión humano, y John Eccles especuló una vez en la reverenciada revista Nature que la mente mueve las neuronas por medio de la psicoquinesia o telequinesia. De seguro estas son hipótesis mecanísmicas, pero no son científicas porque son inconsistentes con las leyes pertinentes, ninguna de las cuales se refiere a entidades inmateriales. En contra de esta confusión, sostengo que la investigación científica presupone a. El materialismo o la hipótesis de que el mundo real es material, de modo tal que no contiene ideas autónomas, independientes del sujeto, y por otro lado el principio de legalidad, ¿no? Según el cual todos los eventos satisfacen algunas leyes. Entonces hay dos elementos troncales aquí, ¿no? El materialismo, todo el mundo real es material, y el principio de legalidad que asume que todo está vinculado con leyes, ¿no? Satisfacen leyes. Hay una asociación idiosincrásica con leyes. La confianza en el primer principio permite a los científicos prescindir de lo espectral, ¿no? Eso de la nada nadea, por ejemplo, o de que, digamos, si entras al mar te ahogas, si entras al mar con un anillo de oro te ahogas porque el mar siempre busca tesoros escondidos o algo así, lo que tiene que ver con la visión del supersticioso. Entonces, la confianza en el segundo principio alienta la búsqueda de leyes y el rechazo de los milagros. Por ende, Elster ha incurrido en un error. Vayamos entonces con la resolución de esta lectura. En contra de la idea de Elster, el autor del texto sostiene fundamentalmente que en la explicación el antónimo de un mecanismo es una ley científica, eso es cierto, ¿no? Pero no es lo fundamental. Las explicaciones que apelan a mecanismos reemplazan a las leyes. No, son simplemente diferentes, están en oposición. Las hipótesis mecanísmicas son inconsistentes con las leyes científicas. No, lo fundamental es que la investigación científica encontre la idea de Elster, porque acá lo fundamental es lo que el autor propone, es que la investigación científica presupone el concepto de legalidad materialista. En principio todo está sujeto a leyes, por eso legalidad, y toda la realidad es material, ¿no? Por eso materialista. En el texto, el sentido del término invocar es recurrir a determinados conceptos, alternativa B. Para la epistemología materialista es incompatible sostener que se refiere a esta epistemología planteada por el autor del texto. Nos piden lo que es incompatible, ¿no? Hay leyes conocidas con mecanismos subyacentes desconocidos. Es lo que señala a partir de esta clasificación, ¿no? La investigación científica presupone que el mundo real es material. Sí, justamente por eso se llama materialismo. ¿Hay mecanismos establecidos sin la presencia de leyes naturales? No, siempre hay leyes que permiten explicar estos mecanismos. Los milagros son inconsistentes con las leyes científicas pertinentes, eso es compatible también. La clave correcta sería la C. Pregunta número 4. Se colige que, según el criterio epistemológico del autor, la conjetura de Eccles es verosímil, axiomática, legaliforme o implausible. La conjetura de Eccles para el autor es un error, y en tanto que es un error, es implausible, es decir, inadmisible, inaceptable. Y finalmente, si se demostrase que no es posible la oposición entre mecanismo y ley,
entonces los milagros serían fenómenos frecuentes. Tomás de Aquino estaría en lo correcto. La idea de Elster estaría muy equivocada. Y finalmente, los científicos no trabajarían con mecanismos. ¿Cuál sería la clave correcta? La clave correcta sería la alternativa C. La idea de Elster estaría muy equivocada. Vamos ahora con el texto número 1. Dice aquí el califa Omar, aquel iluminado que prendió fuego a la biblioteca de Alejandría, creía necesario acabar con todos los libros porque los contrarios al Corán eran heréticos. ¿Qué cosa es herético? Relativo a la herejía, ¿no? Y los otros redundantes. Sin embargo, los libros no se queman, lo que se quema son los ejemplares físicos de esos libros. Se ha podido por ello afirmar que el califa Omar no quemó en realidad ningún libro. Solo desde esa perspectiva se puede entender lo que es una obra de arte y de cultura. Es una rara inmaterialidad lo que le confiere su impronta. O sea, en primer lugar, esto del el derecho de autor, ¿no? ¿Qué cosa es una obra? Una obra no es el producto físico de ello, sino que más bien tiene una cualidad que es inmaterial. Los productos culturales son entes incorpóreos que descansan por lo general en un asiento físico, pero a nadie se le ocurriría identificarlos con él. Decir de las coplas de Jorge Manrique que son hojas de papel es ignorarlo todo sobre ellas. Para referirse a esa condición, los juristas hablan con notoria impropiedad del corpus mysticum, el cuerpo místico, ¿no? Y afirman que el objeto de la propiedad intelectual es precisamente ese cuerpo incorpóreo. Quizás alguien pueda extrañarse de ver tratado una realidad tan delicada con las herramientas jurídicas del derecho a propiedad, pero no hay nada de sorprendente en ello. Es más difícil justificar la propiedad de una viña o una casa que la de un soneto. Porque en el caso de la viña, una casa hay un espacio físico, ¿no? Y se sustenta en ello. Pero en el caso de un soneto, ¿cuál sería, digamos, el producto físico, ¿no? Se trata probablemente de un acto de creación, y ese acto de creación es inmaterial, el producto de ese acto de creación. Por eso es que se puede reproducir el poema las veces que sea menester, ¿no? Precisamente por esa cualidad incorpórea, así se inicia el segundo párrafo, la propiedad intelectual es la más sólidamente justificada de todas las formas de propiedad. Encaja con todos los argumentos que a lo largo de la historia han tratado de justificar la propiedad privada. Y a diferencia de las demás, sale siempre victoriosa de la prueba. Incluso frente a construcciones arcaicas. Así el acto creador hacía de Dios Señor Dominus, propietario de la creación, o la vieja teoría de la primera ocupación, que fundamentaba la propiedad en el acto originario de posesión física del bien. O sea, hasta ahí, digamos que tenemos o estamos regidos o circunscritos por lo material. Semejantes razonamientos solo son plausibles para la propiedad intelectual. Solo si se piensa la obra como acto creador o como el descubrimiento de un espacio nuevo en el universo intelectual, caben estos argumentos. El primero que crea u ocupa ese espacio, aquel al que se le revela por primera vez, puede considerarse su propietario. Por no mencionar la idea de la propiedad como producto del trabajo humano, como derivación de nuestro cuerpo y su proyección sobre las cosas, Locke la formuló en una secuencia argumental que partía de la propiedad de nuestro cuerpo mismo. Derivaba de ahí la propiedad del trabajo humano y acababa por atribuir la propiedad de las cosas a quien las había mejorado con su trabajo. Aunque ya sabemos que así no se justifica la propiedad de un campo, nadie duda hoy que una novela es producto del trabajo del creador. Hasta una cautela de Locke introducida en su construcción, impensable hoy para los bienes materiales, cuadra sin embargo con la propiedad intelectual. Decía que su argumento valía solo si tras la apropiación quedaban bienes suficientes para ser compartidos por los demás. En un mundo superpoblado de bienes escasos y ocupados, esto es impensable. Pero el creador intelectual, cuando alumbra su obra, deja siempre para el disfrute común el universo entero del lenguaje y el sonido. La geometría infinita de las formas no erosiona nada de ese bien público inextinguible que es la cultura humana. Puede así defender su propiedad también con este argumento imposible. Se me dirá que esto no lo discute nadie, que todos admiten hoy que hay una canción, hoy que una canción es de quien la crea, que apoderarse de ella o suplantar al creador debe seguir castigándose como apropiación y plagio. Pero no se pretenda después que sentado esto, cualquiera puede reproducirlo o descargarla sin pago alguno. Eso es incongruente. Tanto como decirle a alguien que es propietario de su ordenador, pero cualquier otro puede usarlo cuando le venga en gana.
Es ignorar que la propiedad no es un título honorífico, una especie de aura mágica en torno a la cabeza, sino precisamente el poder jurídico de administrar la cosa como a uno le parezca y excluir de ella a los demás. En la República reflexiona Platón sobre la idea de si ser justo es un bien deseable en sí o un obrar penoso, que demanda sacrificios que pocos harían si no lo impusiera la ley. Pone para ello en boca de Glaucón la historia del anillo de Giges. Un pastor lidio encontró un anillo que al ser girado hacia el interior de la mano producía la invisibilidad de quien lo llevaba. Si se giraba al contrario, volvía a ser visible. Al cerciorarse de que funcionaba así, el pastor se las ingenió para matar al soberano y apoderarse del mundo. El texto transmite una vieja certeza. Con un anillo, así no habría persona de convicciones tan firmes como para perseverar y abstenerse en absoluto de tocar lo de los demás cuando nada le impedía dirigirse al mercado y tomar de ahí sin miedo alguno cuanto quisiera. Esta antigua relación entre la invisibilidad del actor y la impunidad de su conducta retorna hoy cuando se contemplan los contenidos que circulan por Internet. La abundancia de basura informativa, intercambios repugnantes, injurias y embustes deliberados no hace sino recordarnos que la prodigiosa tecnología que la anima puede también funcionar como un anillo de Giges, que confiere invisibilidad a quienes en ella actúan. O sea, los famosos bendecidos por las nuevas tecnologías, ¿no? Que pueden insultar, porque como no están enfrente del interlocutor, allí parece reinar el anonimato y la impunidad. Ese mismo anonimato tras el que los contrarios a la ley CINDE, ley española que protege los derechos de autor de los contenidos de Internet, elaborada por la ministra Ángeles González Cinde, se ocultan para adherir a la ministra. Y no nos engañemos, es la invisibilidad lo que les envalentona para dirigirse al mercado y tomar en él cuando quieran, sin responder de nada. En el calor de las discusiones, algunos han llegado a afirmar que se trata de una libertad suya, un derecho personal, pero solo es una forma nueva de la vieja y sempiterna injusticia. Eso que sabemos hace mucho que consiste en atropellar los derechos de los demás. Vamos entonces con la resolución de inmediato. Bueno, señores, seguimos. Dice lo siguiente aquí: ¿cuál de las siguientes opciones expresa adecuadamente la posición principal del autor? A. Si alguien tuviera en posesión una especie de anillo de Giges, bueno, en realidad no podría ser esa la clave, ¿no? El anillo de Giges es simplemente una referencia a la filosofía platónica, ¿no? Debería emplearlo para hacer un bien a la humanidad con obras más culturales. No tiene nada que ver el anillo de Giges, ¿no? Como si pensáramos que, digamos, esta historia del anillo de Giges fuera cierta, ¿no? En relación con los bienes de propiedad material, los bienes de propiedad intelectual tienen más valor porque su existencia es inmaterial. Bueno, no se puede creer que al quemar un ejemplar de un libro se esté extinguiendo el libro porque las obras literarias o artísticas son un cuerpo místico. Y finalmente las obras culturales generan un legítimo derecho de autor, razón por la cual obtener una copia ilegal de ellas es una forma de atropello. Y entonces la clave correcta en este caso en particular es la alternativa D. Las obras culturales generan un legítimo derecho de autor, razón por la cual obtener una copia ilegal de ellas es una forma de atropello. Vamos ahora con verdadero o falso. Primera pregunta: si se quemaran todos los ejemplares de una novela, la novela como tal no se destruiría. Eso es verdadero. O sea, tú puedes quemar el libro físico, pero el contenido en abstracto todavía se preserva, ¿no? Todavía existe. Actualmente se acepta que alguien es dueño de una propiedad si ha trabajado en esa propiedad. No. Hay una cuestión mucho más sólida, mucho más fuerte. Cuando el anillo de Giges era girado al exterior, era el interior. ¿Verdadero, falso o falso? Pregunta número 3. El autor menciona la historia del anillo de Giges con el fin de ilustrar que el poder tiene lazos invisibles en todas las estructuras de la sociedad. Internet propicia el enriquecimiento ilícito de los cantantes de moda. Hasta Platón carecía de argumentos para defender la propiedad privada. Hasta la persona más proba vulneraría la ley si nadie pudiera detectarlo. Bueno, Giges era pues una persona modesta, pero al verse con poder a través del anillo, incluso mató al rey, ¿no? Mató al rey, mató al gobernante, él se hizo del poder. La clave correcta sería la D, ¿no? Hasta la persona más proba vulneraría la ley si nadie pudiera detectarlo. En este caso se trata de un anillo que lo vuelve invisible. Y entonces él obtiene beneficios justamente a causa de esa ventaja, ¿no? Si alguien reconociera el derecho de propiedad intelectual y decidiera copiar libremente archivos musicales de Internet, bueno, habría una tremenda incongruencia. La clave correcta es la C. Incurriría en una grave inconsistencia.
Y finalmente se infiere que en el razonamiento del califa, las ideas incompatibles con el Corán, no es que ya pues tú pienses distinto de mí, ¿no? En muchos de los, digamos, de los casos en los cuales se practica esta religión, ¿no? Pero digamos que aquí queremos un poco remitirnos a lo que se plantea en el texto respecto del razonamiento del califa Omar, el cual decía esto, ¿no? Todo libro que no sea el Corán es un libro que está en contra de sus contenidos, es un libro herético, ¿no? Ustedes saben que el Corán es un libro de contenidos religiosos además. Pero lo llevaba, el califa Omar, lo llevaba a las últimas consecuencias, pues. Todo aquel libro cuya temática no tenga nada que ver con el Corán es un libro implausible, inadmisible. Entonces la clave correcta sería la alternativa D, en contraposición, ¿no? Vamos ahora con el textito 2, nada menos que es un texto de Vargas Llosa, así que vamos a leerlo de manera calmada, de manera tranquila. Dice aquí lo siguiente: la serie de televisión colombiana Escobar, el patrón del mal, ha tenido mucho éxito en su país de origen y no cabe duda de que lo tendrá en todos los lugares donde se exhiba. Está muy bien hecha, escrita y dirigida, y Andrés Parra, el actor que encarna al famoso narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, lo hace con enorme talento. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con otras grandes series televisivas, como las norteamericanas The Wire o 24, esta se sigue con incomodidad. Un difuso malestar provocado por la sensación de que, a diferencia de lo que aquellas relatan, Escobar, el patrón del mal, no es ficción, sino la descripción más o menos fidedigna de una pesadilla que padeció Colombia durante unos años, que vivió no bajo el imperio de la ley, sino del narcotráfico. Porque los 74 episodios que acabo de ver, aunque se toman algunas libertades con la historia real y han cambiado algunos nombres propios, dan un testimonio muy genuino, fascinante e instructivo sobre la violenta modernización económica y social, un verdadero terremoto, que trajo a la letargada sociedad colombiana la conversión por obra del genio empresarial de Pablo Escobar. Hay una primera arista aquí, que es justamente los dotes empresariales del narco, ¿no? De lo que debía ser en los años 70 una industria artesanal en la capital mundial de la producción y comercio clandestinos de la cocaína. Desafortunadamente, este aspecto de la trayectoria de Escobar, su miríada de laboratorios en la cordillera y en las selvas, las rutas clandestinas por las que la droga, cuya materia prima al principio era importada de Perú, Bolivia y Ecuador, y refinada en Colombia, luego se exportaba de ahí a Estados Unidos y al resto del mundo, está apenas reseñado en la serie, que se encuentra en la experiencia familiar del narcotraficante, sus vidas públicas y clandestinas, sus delirios y sus horrendos crímenes. Su ambición era tan grande como su falta de escrúpulos, y los delirios y rabietas que lo inducían a ejercitar la crueldad con el refinamiento y la frialdad de un personaje del Marqués de Sade, contrastaban curiosamente con su complejo de Edipo mal resuelto, que lo convertía en un corderillo frente a la recia matriarca que fue su madre, y su condición de esposo modelo y padre amantísimo. Cuando se antojaba de una virgencita, sus sicarios le procuraban una y luego la mandaban a matar para borrar las pistas. Siempre se consideró a sí mismo un hombre de izquierda, y cuando regalaba casas a los pobres, les construía zoológicos y ofrecía grandes espectáculos deportivos, como cuando hacía explotar coches bomba que despanzurraban a centenares de inocentes, estaba convencido, según aseguraba en sus retóricas proclamas, de estar luchando por la justicia y los derechos humanos. Como creó millares de empleos lícitos e ilícitos, era pródigo y derrochador, y encarnó la idea de que uno no podía hacerse rico de la noche a la mañana pegando tiros. Fue un ídolo en los barrios marginales de Medellín, y por eso a su muerte, millares de pobres lo lloraron, llamándolo un santo y un segundo Jesucristo. Él, al igual que su familia y su ejército de rufianes, era católico practicante y muy devoto del Santo Niño de Atocha. Su fortuna gigantesca, aunque nadie ha podido calcularla con precisión, y acaso no fue exagerado que en algún momento se dijera de él que era el hombre más rico del mundo. Eso lo convirtió en el personaje más poderoso de Colombia, poco menos que en el amo del país. Podía transgredir todas las leyes a su capricho, comprar políticos, militares, funcionarios, jueces o torturar, secuestrar y asesinar a quienes se atrevían a oponérsele, a ellos y a veces también a sus familias. Lo que es notable es que ante la alternativa en que Pablo Escobar convirtió la vida para los colombianos, plata o plomo, hubiera gente como el periodista Guillermo Cano, dueño y director del diario El Espectador, y su heroica familia, y un puñado de jueces militares y políticos que no se dejaron comprar ni intimidar y prefirieron morir, como Luis Carlos Galán y el ministro Rodrigo Lara Bonilla, o arruinarse antes que ceder a las exigencias del narcotraficante. Lo que produce escalofríos viendo esta serie es la impresión que deja en el espectador de que si el poder y la fortuna de que disponía no lo hubieran empujado en los años finales de su vida a excesos patológicos,
y a malquistarse con sus propios socios, a los que les extorsionaba y mandaba asesinar, y si hubiera resignado un papel menos histriónico y exhibicionista, Pablo Escobar podría haber llegado a ser hoy presidente de Colombia, o acaso el dueño en la sombra de ese país. Lo perdió la soberbia, el creerse todopoderoso, el generar tantos enemigos en su propio entorno y producir tanto miedo y terror con los asesinatos colectivos de los coches bomba que hacía explotar en las ciudades a las horas punta para que el Estado se sometiera a sus consignas, que sus propios compinches se apandillaran contra él y fueran un factor principalísimo en su decadencia y final. Pregunta número 1. De manera medular, el autor habla de Pablo Escobar con el fin de A, ilustrar qué, ¿no? ¿Cuál sería el fin? El fin es ilustrar que fue el artífice de la modernización en un país que estaba sumido en la pobreza más extrema. Solo se puede justificar una fortuna inmensa si se emplea para ayudar a los más necesitados. Hay diferencias notables entre una serie basada en la mera ficción y una serie más realista. Un personaje de ese talante pudo haber llegado a detentar el poder en un país como Colombia, ¿no? Lo que él señala es que mantuvo en vilo a la sociedad colombiana, pero que de no haber sido por su narcisismo, su megalomanía, el hecho de desconfiar de sus pares, entonces la clave correcta sería la alternativa D. Un personaje de ese talante pudo haber llegado a detentar el poder en un país como Colombia, ¿no? Nos advierte acerca de eso. Entonces vamos ahora con la pregunta 2. Respecto de la figura de Pablo Escobar, resulta incompatible sostener que el referido personaje suscita cierto entusiasmo en la población, lo que explica el éxito de la serie. Había logrado intimidar a mucha gente influyente y de prestigio en Colombia. Siempre se mostraba irreverente y drástico, incluso con sus propios progenitores. Podía desarrollar cierto espíritu filantrópico, es decir, generoso, de ayuda, lo que le brindó cierta popularidad. La clave correcta aquí sería la alternativa C a todas luces, dado que con sus propios progenitores no se mostraba así, ¿no? Con su mamá al menos dice que tenía pues una actitud bastante sumisa. Pregunta número 3. Se infiere que la serie pasa por alto el trayecto empresarial de Escobar y se centra en su vida criminal por razones estrictamente familiares, de rentabilidad televisiva, de índole ética o moral, de dimensión política. En principio, uno se centra en el aspecto delincuencial de Escobar por una cuestión de rating, ¿no? O sea, esto es lo que vende más, es lo más controversial y es lo que le gusta a la gente, ¿no? Entonces, la rentabilidad televisiva es una variable importante a considerar. En el caso de la frase plata o plomo, se entiende en la lógica del texto como una intimidación, ¿no? Porque claro, es intimidante, ¿no? O pagas o mueres. Vargas Llosa menciona al periodista colombiano Guillermo Cano para ilustrar que Pablo Escobar se mostraba muy timorato, muy tímido frente a todos sus detractores. No, a cualquier detractor lo intimidaba más bien. Siempre es posible hollar el sistema jurídico con la sinrazón de la fuerza, tampoco. Más bien siempre es posible enfrentarse contra el imperio de la violencia criminal, ¿no? Lo coloca como un ejemplo justamente de esa confrontación.